Muy buenas tardes. En nombre de Libertad y Desarrollo, yo quisiera darles la bienvenida a una nueva conferencia del ciclo que llamamos El Siglo Rojo, que comenzó con 2 sesiones en el mes de octubre y que finaliza en el día de hoy. Como sabemos, al cumplirse los 100 años del asalto al Palacio de Invierno en Petrograd, en octubre de 1917, se iniciaba una experiencia política sin precedentes que intentaría materializar la utopía largamente perseguida por los seguidores de Marx. La revolución y su impacto tras la instauración del régimen de Lenin fueron materia de amplio análisis en los ciclos anteriores, pero sabemos que el impacto de la revolución bolchevique no se limitó a Rusia ni a las repúblicas adyacentes, sino que también se creó casi en forma instantánea y simultánea el comunismo en Europa, en América y en una parte de Asia, con transformaciones drásticas y a un costo de millones de vidas. Hoy queremos aprender sobre la influencia soviética en Chile y tenemos el agrado de contar con la presencia de la historiadora Evgenia Fediakova. Evgenia es doctora en Ciencia Política por la Academia de Ciencias de Rusia y Master of Arts en Historia por la Universidad de Lomonosov de Moscú. En 2013 publicó Evangélicos, Política y Sociedad en Chile, Dejando el refugio de las masas, y ha colaborado en otros volúmenes con capítulos como Reestructuración del espacio postsoviético, desafíos y perspectivas, y Rusa soviética en el imaginario colectivo chileno. Es directora del Magíster de Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago de Chile. Y en esta oportunidad va a mantener una conversación con el profesor de la Universidad Autónoma y gestor de desarrollo y proyectos del think tank más austral del mundo, Fundación Ciudadano Austral de Chiloé, Javier Silva. Así que les damos la bienvenida a ambos y les agradecemos de antemano la, estoy segura, increíblemente interesante sesión que vamos a tener. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, también buenas tardes a los que están siguiendo a esta hora en sus hogares por el streaming de Libertad y Desarrollo. Invitamos a los que están acá también a compartirnos en las redes sociales para que esto llegue a muchas más personas. Profesora Yevgenia, buenas tardes. Profesora Yevgenia, ayer en la segunda, en el diario de la tarde, salió una frase bien interesante que se decía antiguamente en la década de los 60, de los 70 acá en nuestro país, y la paso a citar, que era de la época de la Guerra Fría. Cuando en Moscú llueve, los comunistas chilenos sacan paraguas. Eso se decía hace algún tiempo atrás en nuestro país y ayer salió a propósito de un candidato presidencial. Para iniciar la conversación, ¿cuánto de mito, de realidad, de verdad tiene esta metáfora chilena del periodo de Guerra Fría? ¿Cuánto de eso hay de cierto en este cuando en Moscú llueve, los comunistas chilenos sacan paraguas? Buenas tardes, finalmente. Un agrado estar acá y tener a ustedes acá en esta sala. Más cerca, así. Ok. Esta frase que acaba de pronunciar Javier es una de las más utilizadas y más banales, diría yo, en cuanto al comunismo chileno. Los mismos comunistas chilenos, nuestros conocidos, la utilizan muchísimo cuando se refieren a sí mismos con mucha ironía. Como toda broma, tiene una gran parte de broma, pero también hay una gran parte de la verdad, pero tenemos que entender también al Partido Comunista en su contexto histórico, que existían varias etapas del desarrollo del comunismo chileno, y que en las primeras etapas de la formación del Partido Comunista chileno, desde 1922, cuando Luis Emilio Echevarren declara la adhesión del Partido Comunista, del Partido Obrero chileno a la Internacional Comunista, y hacia el comienzo de 1929, cuando comienza la segunda etapa de la historia de Comintern,
El Partido Comunista Chileno era muy incómodo para Comintern, para Moscú, porque era muy lejano, la distancia era muy grande, el conocimiento sobre el Partido Comunista en la Unión Soviética y sobre Chile era muy escasa. Había muchas dificultades para enviar comisarios acá a América Latina. Había muy poca información y, por cierto, en Chile también existía muy poco conocimiento sobre qué es lo que es Moscú. Como decía Marta Vergara, Vaticano comunista. Y a diferencia de otros partidos comunistas de América Latina, el Partido Comunista Chileno fue creado por chilenos, no por los inmigrantes de Rusia, de Polonia, no por los inmigrantes judíos o alemanes. Y por lo tanto, hasta 1929 este partido era bastante autónomo, independiente, rehusaba enviar la información, los reportes, los informes sobre la situación política chilena a Moscú. Tenía cierta independencia y Moscú no tenía cómo influir, cómo controlar a los comunistas chilenos hasta cierta etapa. Pero ya después del periodo de bolchevización, con el establecimiento del Buró Político, Buró Sudamericano de Comintern, primero en Buenos Aires y luego en 1930 en Montevideo, sí, este buró trató de controlar más al Partido Comunista Chileno, tratando de sacar fuera del partido de su cúpula a los elementos más independientes, más autónomos, más librepensadores y colocar a los puestos claves, las personas más bien leales, obedientes, que cumplían con la disciplina y con dictámenes de Moscú. Y de ahí, desde la época de mayor dogmatismo y sectarismo del comunismo a nivel mundial, efectivamente el Partido Comunista Chileno se convertía en uno de los más cumplidores con las instrucciones moscovitas. También tenemos que considerar que no era ningún voluntarismo, no era obediencia simple al centro comunista, sino que también era el símbolo, este cumplimiento con dictámenes de Moscú, esta disciplina, era también símbolo de pertenencia a un gran proyecto, gran mito, gran promesa internacional, ser parte de una gran causa, el comunismo internacional, y obedeciendo a Moscú. Yo creo que en los años 40, 50, 60, sí, el comunismo chileno sinceramente tenía fe en que esta promesa puede ser cumplida, que este proyecto es realizable, que este reino de Dios en la tierra es construible y alcanzable. Yo le quiero llevar también, usted tocó un tema ahí bien interesante respecto a cuando el Partido Comunista Chileno, el Partido Obrero Socialista, adscribe al Comintern, a la Internacional, al Tercer Internacional, y que nos cuente un poco, a quienes no sabemos mucho respecto a cuál era la función del Comintern, sus principios, tenía 21 principios, cuáles fueron los principales logros de aquello. Y como segunda parte de la pregunta es, en esta primera década del Comintern, hasta, como usted señala, hasta el año 29, cuando el Partido Comunista Chileno era más bien autónomo, ¿hasta dónde llegó la influencia? Porque también se enviaban, digamos, hubo algo de influencia, pero ¿hasta dónde llegó esa influencia, esa poca influencia que finalmente termina con la autonomía del Partido Comunista? Muy bien, tenemos que recordar otra vez el contexto histórico del comienzo del movimiento comunista internacional, que en octubre de 1917 ocurrió un hecho muy importante en la historia mundial. Por primera vez el mundo del planeta Tierra se dividió en dos, el comunismo y el capitalismo. Algunos historiadores sostienen que es el comienzo verdadero de la Guerra Fría, porque efectivamente el contexto de la guerra nunca desapareció de la política exterior de la Unión Soviética ni de los países capitalistas. Pero también esta división del mundo se realizó dentro del establecimiento del proyecto que ya he mencionado, el proyecto internacional, prometer a todo el mundo a salvar a los explotados, a los humillados, a los discriminados, a los ofendidos de la humillación, de falta de respeto, de la explotación, de la propiedad privada, de todos los fantasmas del capitalismo, del fetichismo del dinero. Y la Revolución de Octubre fue recibida con muchísimo entusiasmo
por millones y millones y millones de mineros, jornaleros, campesinos, proletarios, gente que trabajaba en las minas, que trabajaba en las las plantaciones de Cuba, Salvador, en los campos de México, en industrias de Alemania o de Gran Bretaña. Y claro que dentro de este proyecto se creó en 1919 el centro ejecutivo de instalación de este proyecto a nivel mundial, la Tercera Internacional Comunista, o Comintern. Pues ustedes saben que toda la Revolución de Octubre fue realizada por Lenin y por los bolcheviques solamente en marco de pensamiento de que esta revolución va a ser primera en la revolución mundial, no porque Rusia era la más revolucionaria, no, la revolución de Rusia tenía que ser la primera en la revolución europea y luego la revolución planetaria. Y por lo tanto, Comintern, con la capital, primero se pensaba que tendría que ser en Berlín, pero se estableció en Moscú. Comintern tenía que implementar este proyecto mundial a través de fomento y disciplina y educación de los partidos comunistas, que, como dijo Hobsbawm, en una década se establecieron en el espacio entre Tokio hasta Portugal, que formaban parte de la pertenencia a este proyecto. Y los objetivos de Comintern eran justamente la revolución mundial socialista, con el establecimiento del poder del proletariado que debería derrocar a la burguesía, con el objetivo de establecer la sociedad justa, igualitaria, solidaria, comunitaria, en primer lugar, con el respeto a la dignidad humana para todos esos millones de personas que no tenían el acceso a la cultura, a la educación, a los salarios dignos o a respeto al estatus social. Y segunda parte. La segunda parte era cuáles fueron esta influencia en esta primera década de funcionamiento del Comintern. Sí. En la primera década. Como yo les había dicho, en Chile existía muy poco conocimiento sobre Rusia, sobre Moscú. No había mucha gente, creo que Recabarren era una de las poquísimas personas que tenía posibilidad de viajar a Moscú en 1922. Todas las noticias que llegaban desde Rusia, desde Europa, se debían a las publicaciones de las agencias noticiosas, en primer lugar francesas y las británicas, no tanto alemanas. Y claro que cuando se produjo la revolución, Petrogrado, Lenin, Moscú, se percibía por los obreros, por los anarquistas, anarcosindicalistas y los comunistas chilenos como algo mítico, algo fantástico, fantasmagórico, prometedor y por lo tanto ideal, romántico y por lo tanto digno de todo apoyo y solidaridad. Y la influencia de Moscú no era real. Imagínense, por favor, Rusia soviética entre 1918 hasta 1922, guerra civil, o sea, múltiples guerras civiles entre Rusia y todo el mundo capitalista, entre el ejército rojo y múltiples ejércitos blancos, entre bolcheviques y millones de campesinos, entre bolcheviques y millones de nacionalistas que no querían poder ruso. Y por lo tanto, Rusia soviética era una ruina económica, era un caos militar, político, social, con el poder central concentrado apenas en Moscú y Petrogrado, quizás en alguna región europea más, pero el resto del país estaba sumergido en la guerra civil. Comintern no estaba en condiciones de ayudar a nadie, salvo quizás a los comunistas de Alemania, quizás a los comunistas de Francia, de España, pero el Partido Comunista Chileno pedía ocasionalmente la ayuda económica por parte de Moscú y encontramos el primer documento que sí menciona la primera ayuda económica al Partido Comunista Chileno en 1927 en suma de $600. Pero no existía influencia real, no había aquí los comisarios permanentes, no existía interés verdadero todavía por parte de Rusia soviética hacia Chile y al Partido Comunista por lejanía, por la distancia y por
la importancia insuficiente que presentaba América Latina para Rusia. Usted menciona ahí al pasar que la Revolución Rusa levantó la esperanza de obreros, de campesinos, etc. Quisiera citar un poco, hacer una referencia al historiador Hernán Ramírez Necochea, quien escribe que una vez se supo de la Revolución Rusa en Chile, hubo una conmoción y admiración, más o menos lo que usted estaba diciendo, de la clase popular y de obreros, ¿cierto?, con muestras de entusiasmo. Pero también usted nos hace ver que no se conocía tanto Rusia en Chile. Entonces, ¿cuánto de verdad, cuánto de validez puede tener este mensaje que nos trae este historiador, o cuánto de no? Sabemos también de dónde escribe Hernán Ramírez Necochea. Tenemos que considerar el poder de las ideas en el mundo de aquel entonces y actual, el poder de las noticias, el poder de la información, de la comunicación. Y yo vuelvo a repetir que la Revolución de Octubre de 1917 dividió el mundo en dos, y esta división era poderosa a nivel justamente de ideas, a nivel de pensamiento, a nivel de imaginario colectivo. La Revolución de Octubre, ustedes saben que no era la primera ni la única, sino que fue considerada por los bolcheviques como la culminación de todo el siglo revolucionario comenzado por la Revolución Francesa de 1789. También era la tercera revolución del siglo XX en Rusia misma, después de la 1905 y la Revolución de Febrero 1917. Y a diferencia de las demás revoluciones, voy a mencionar otras si quieren, es la revolución donde el proletariado, según la ideología oficial, donde la clase humillada de aquel entonces triunfó. Era la revolución triunfadora, era la revolución para la mayoría, era la revolución victoriosa. Y por lo tanto no tenemos que medir la influencia del comunismo ruso en aquella época en términos estadísticos, en cifras, en términos duros. No, se trata de emociones, se trata de espíritu, se trata de cuasi religión, se trata de la fe. Millones y millones de campesinos, proletarios, jornaleros obtuvieron la fe que ellos sí pueden llegar al poder, que sí ellos pueden tener gobierno de ellos, este gobierno que sí les puede dar acceso a la vida digna, a la vida verdaderamente humana, a la educación, a la cultura. En ese sentido, sí, la revolución tenía muchísima influencia, pero no necesariamente en términos monetarios, ni políticos, ni propaganda material. Claro, usted se refiere también al tema del imaginario, es decir, cómo se va construyendo de lo que estaba pasando allá en Rusia, cómo nos enteramos nosotros acá en Chile, en esta época, de lo que estaba sucediendo en este proceso histórico, y cómo nos damos cuenta a partir de lo que nos empieza a contar la prensa. Entonces, ahí también usted tiene un escrito bien interesante que nos cuenta sobre el imaginario de la Unión Soviética en Chile, en particularmente en los primeros años los primeros 10 años de cuando ya aparece la Unión Soviética. Y ahí hay tres tipos de diarios, tres tipos de prensa. Está la prensa un poco más conservadora, el Mercurio, por ejemplo, una prensa más radical, y también está la prensa obrera, es decir, todos estos pasquines que se distribuyen para los obreros, y se les empieza a contar de qué es lo que estaba pasando en Rusia. Y cada uno de ellos usaba distintas fuentes de información para contarnos a nosotros, los chilenos, a 14.000 kilómetros de distancia, qué es lo que estaba pasando allá. ¿Cómo se construye ese imaginario en la prensa chilena? ¿Cómo llega a nosotros? ¿Qué es lo que aparece ahí en la prensa de lo que estaba pasando en Rusia? Muy bien. Si ustedes revisan la prensa obrera, campesina, revolucionaria del año 1918, ustedes podrían ver las expresiones totalmente entusiastas, hasta eufóricas, del apoyo a la Revolución de Octubre por parte de los estudiantes de Córdoba, de Argentina, por parte de los estudiantes de Cuba, en 1918, José Antonio Mella, por parte de Emiliano Zapata, quien envió una carta totalmente fantástica de entusiasmo y de apoyo a la Revolución Rusa, que tenía la misma causa que la Revolución Mexicana, y al mismo tiempo repartir la tierra entre los campesinos. Luis Emilio Echevarría en 1918, sin cuestionar nada, de inmediato expresa su apoyo total a la causa revolucionaria de Octubre Rojo de 1917, expresa su apoyo a los maximalistas, como se llamaban los bolcheviques en aquella época, que bueno, la gente todavía no aprendió la palabra ruso bolchevique.
Y efectivamente, leyendo la prensa chilena, en la época de entre 1918 hasta 1935, se puede ver la evolución de unos y el estancamiento de otros. Por ejemplo, la prensa conservadora, sobre todo el Diario Ilustrado, desde un primer momento comenzaba a condenar la revolución, a los bolcheviques por la violencia, por ausencia de libertad, por caos económico, por las persecuciones a las clases aristocráticas, burguesas, eliminación a los enemigos de la revolución, por la destrucción que traía esta sublevación de las masas. Los diarios como La Hora eran mucho más moderados, tomaron distancia y no condenaban a la revolución, querían observar más, querían tener más conocimiento y más detalles sobre lo que ocurría en Rusia, porque se daban cuenta que las noticias que llegan eran noticias muy poco ciertas, de muy poca confianza, muy poco creíbles, y querían tomar tiempo para analizar mejor. Si hablamos de despertar de trabajadores, por cierto, la prensa obrera chilena expresaba toda su euforia, entusiasmo, el apoyo, tanto en los textos de prosa, ensayo, como en la poesía. Si quieren, traigo la poesía obrera chilena de los años 20. Pero con el pasar de la revolución, con la consolidación del régimen de los bolcheviques en Moscú, la prensa conservadora bajó el tono de condena, de rechazo total a los bolcheviques, pero sí comenzó a llamar la atención a todos los temas valóricos que trajo la revolución. Me refiero a la emancipación de la mujer, derecho a voto femenino, la salida de la mujer al mercado laboral, la igualdad laboral de las mujeres con los hombres en cuanto al ejercicio de las profesiones, legalización de los abortos, legalización de los divorcios, ¿qué más? La igualdad de los derechos de mujer después del divorcio, establecimiento de toda una red de apoyo escolar para los niños de edad preescolar, escolar y universitario. Y el discurso principal de la prensa conservadora era llamar la atención a desmoralidad de la sociedad soviética, falta de la ética, falta de valores, crisis moral, presentación de la sociedad rusa como satánica, como diabólica, justamente por el hecho de haber perdido los valores humanos, familiares, morales. La prensa del centro radical, diríamoslo así, prestaba mucha atención junto con sus pares franceses al avance económico de la Unión Soviética, sobre todo después de 1929, cuando todo el mundo capitalista se hundió en la Gran Depresión económica, mientras que la Unión Soviética presentaba los ritmos de crecimiento más altos del mundo, de acuerdo a sus planes quinquenales en la industrialización, y publicaba la gran cantidad de reportajes de los visitantes, de los políticos franceses que visitaban a la Unión Soviética para aprender, para saber cómo lo hace la economía socialista para no hundirse en la crisis, cómo lo hizo la Unión Soviética para no tener esta crisis cíclica del capitalismo y llegar a los niveles de industrialización jamás vistos en un país tan agrario y campesino como era la Rusia hace 10 años. Y en cuanto a la prensa de izquierda, no solamente chilena, pero chilena sobre todo, pero también francesa, italiana, española, se caracteriza, yo les sugiero por favor leer un libro sumamente triste de un excomunista francés, historiador, un libro muy sabio y muy complejo que se llama El pasado de una ilusión, de François Furet. Él escribe que toda la izquierda del mundo durante los años 20 y 30
apoyaba, aplaudía, saludaba los éxitos económicos, sociales, políticos de la Unión Soviética, pero también aparecía totalmente ciega en cuanto al costo humano de la industrialización, en cuanto al costo humano de la colectivización, en cuanto al costo político de la revolución que en los años 30 devoró a todos sus hijos. Me refiero a toda la guardia leninista eliminada por Stalin. Los comunistas, los socialistas de Europa y de América Latina no querían saber sobre los errores y crímenes de Stalin y creían, otra vez más, tenían fe que todo lo que decía la Unión Soviética sobre sí misma era la verdad y todo lo que decía Stalin sobre el comunismo, sobre Lenin y sobre sí mismo era la verdad. Claro, ahí usted habla también de este éxito económico que tiene la Unión Soviética después ya de cuando se restablece, digamos, posterior a la guerra civil. Y acá nosotros sabemos que el cálculo económico es imposible, lo sabemos porque lo leemos en los libros que venden acá en Libertad de Desarrollo, invitamos también a comprar los libros que venden acá, donde aparece justamente esta explicación de que el cálculo económico en el socialismo es imposible. Pero considerando este supuesto éxito económico de la Unión Soviética, y usando un término más bien de Chicago Boy, ¿cuánto le chorrió de ese éxito económico al Partido Comunista Chileno? Finalmente ahí como quizás habría algo de chorreo de este éxito económico que le llega algo al Partido Comunista Chileno. A ver, hay otro autor que a nosotros nos gustaba mucho, Orlando Fages, o Figes como dicen acá. Él tiene el libro Los que susurran, sobre la cultura política, la cultura artística de la Unión Soviética stalinista. Y él se refiere también, por cierto, a los resultados de la industrialización tan gloriosa como fue presentada por Stalin y su gobierno y por los comunistas de distintos países del mundo. Y Orlando Fages sostiene que sí, efectivamente, la industrialización tuvo lugar, que entre 1929 hasta 1939, hacia el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética se convirtió en uno de los principales países industrializados del mundo y uno de los países más desarrollados científicamente y uno de los países más desarrollados militarmente. O sea, la Unión Soviética estaba preparada para la guerra que según Stalin era inminente entre el primer país socialista y sus enemigos imperialistas. La pregunta que hace Orlando Fages es la siguiente: ¿cuánto chorrió la industrialización para la gente común y corriente? Chorrió bastante para la élite, para la burocracia del Estado, para el aparato del Partido Comunista, para el gobierno, para sus esposas. Ustedes saben que las señoras de los directores rojos de las fábricas industriales tenían el mismo estilo de vida que la burguesía francesa, que se vestían de una manera igual como las burguesas francesas, que tenían las asesoras de hogar, al igual como las burguesas francesas y otras. ¿Cuánto chorrió para la gente común y corriente que hacía la industrialización? Nada. Los estándares de vida del proletariado soviético eran casi iguales a las épocas anteriores a la revolución. La gente soviética vivía hambrienta, mal vestida, niños desnutridos, niveles de vida bajísimos en comparación con el resto de Europa. ¿Cuánto chorrió al Partido Comunista Chileno? No hay indicios en los documentos ningunos. Pues la primera mención sobre el Partido Comunista como receptor de cierta ayuda económica soviética tiene la fecha de 1955, con la suma no muy grande, no me acuerdo, tengo aquí anotado, de unos $50.000, pero en el periodo entre comienzos de la guerra y la muerte de Stalin no hay indicio alguno que el Partido Comunista Chileno recibiese una ayuda económica regular y permanente. Es decir, el partido en ese caso mira desde lejos este proceso industrializador, este proceso de avance que le cae digamos que está llevando la Unión Soviética a cabo en ese periodo. Volviendo al tema de la prensa, me quedaba la duda es cuánto de caricatura
tenían la información que publicaban los tres tipos de prensa que usted caracteriza, es decir, la conservadora, la de centro, la de izquierda, porque la izquierda, por ejemplo, se nutría de toda esta información que llegaba por las agencias de noticias directamente de la Unión Soviética, era prácticamente la traducción, o si es que no venían ya en español, en castellano. Pero por el otro lado teníamos la prensa conservadora que también agarraba directamente lo que provenía de corresponsal extranjero, etcétera. ¿Cuánto de caricatura tiene cada uno de ellos en el momento de ir construyendo esta información, de contarnos a nosotros los chilenos lo que estaba sucediendo en Rusia? Muy bien, vuelvo a la idea inicial de esta conversación de que la Revolución de Octubre dividió el mundo en dos. El mundo comunista, eufórico e entusiasta, el mundo capitalista, muy asustado, muy, o sea, con mucho temor, con mucho odio a este poder, perdón por el lenguaje, el poder de la chusma. ¿Quién llega a gobernar el país más grande del mundo? Y claramente la prensa conservadora trata de demonizar a la imagen de la revolución al máximo. Yo no podría decir que antes del comienzo, hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el lenguaje cambiaba, el lenguaje de demonización. Y podríamos decir que Stalin ayudó muchísimo a la prensa conservadora para seguir demonizando al legado de la revolución con persecución a los campesinos acomodados, con represalias en contra de los militares, con exterminio de los intelectuales, con exterminio de los principales políticos bolcheviques de la Unión Soviética. Claro que la Unión Soviética daba muchos motivos para ser demonizada. El problema era que qué tanta credibilidad tenía esta demonización en la opinión pública nacional e internacional. Y la izquierda, por lo menos francesa, vuelvo a François Ferré, decía que eso no es cierto, porque es la prensa conservadora, siempre va a decir cosas no ciertas sobre la Unión Soviética porque son enemigos de clase, por lo tanto sus dichos no tienen ninguna credibilidad. Y bueno, la prensa centrista, la prensa radical, trataba de ser objetiva, tenía mucho interés al experimento soviético, sobre todo en el plano económico y social, y seguía muchísimo a la política del Partido Radical francés, como yo les había dicho, en cuanto a los éxitos de este experimento soviético, justamente en las épocas cuando la economía chilena también se hundía en la crisis económica y por lo tanto las ideas de la planificación, administración centralizada, intervención fuerte del Estado, la regulación económica provocaba mucho interés y muchos intentos de imitar el modelo soviético. Y quiero volver a la pregunta sobre la ayuda material soviética post Segunda Guerra Mundial. Sí hubo ayuda, pero en forma no monetaria, porque había muchos viajes de los dirigentes de sindicatos, dirigentes del Partido Comunista a Moscú, y estos viajes sí incluían pasajes, estadías de más de un mes en Moscú, todos los alojamientos, comidas, visitas a distintas ciudades, y si el partido no recibía los aportes directos en divisa fuerte, pero sí hubo mucho intercambio oficial de las delegaciones. Pero sí, a partir ya de la década a partir de 1955, como señala usted, ya ahí empieza a haber el aporte monetario desde el Comité hasta al Partido Comunista Chileno. En plata de hoy día, desde el 55 hasta el 73, el Partido Comunista Chileno recibió por parte del Comité un total de 21 millones de dólares, plata de hoy. Todas estas transferencias fueron para financiar al Partido Comunista, a estos revolucionarios profesionales dentro del aparato del partido chileno, y Chile llegó a ser el cuarto país que más dinero recibió de parte de, digamos, el comité de esta tercera internacional. Y una pregunta un poco chauvinista, que siempre era muy importante realmente los chilenos para la Unión Soviética, porque al inicio usted ya nos dijo que no teníamos tanta importancia, aparte que estaban ellos en su reestructuración interna, en los temas de las nacionalidades, etcétera. Pero ya en la década de los 50, ya cuando fallece Stalin, ¿fuimos realmente importantes o realmente esta plata se la daba para que nos quedáramos tranquilos y no fuéramos a pedirle plata a Rusia al hermano mayor? Estimados colegas, lamentablemente necesito decir una cosa triste para nosotros, que Chile nunca constituía el país de prioridad
de primera prioridad de la Unión Soviética, lo siento mucho. No había ninguna prioridad económica y social, no había demasiado comercio ni contactos. Como dijo el general de KGB Nikolai Leonov, las relaciones diplomáticas normales entre la Unión Soviética y Chile tenían solamente 9 años antes del golpe. Desde 1964 hasta 1973 se acabó. Antes de eso no había relaciones diplomáticas, salvo algún periodo muy corto desde 1944 hasta la ley maldita. Y sí, Chile aparece en el lugar número 4 en la lista de partidos receptores de la ayuda, pero no por el monto. El monto era menor, pero es por la importancia. Los principales receptores de las ayudas muy significativas por parte del Partido Comunista eran los comunistas de Francia e Italia. Aquí no tengo las cifras, pero podemos ir a la biblioteca del instituto y ver el número 72 de la revista Estudios Públicos. Ahí tenemos todas las tablas. Desde la campaña de 1969, la Unión Soviética nunca financió ninguna campaña presidencial de ningún delegado de ningún partido de izquierda, ni del Partido Comunista. Las platas iban para apoyar la prensa, periódicos, las radioemisoras, publicación de libros, campañas culturales, para pagar salarios a los funcionarios del partido. El interés hacia América Latina en la Unión Soviética recién comienza a crecer desde 1959, por razones obvias, ¿no es cierto? Desde 1969, 2 años después de la Revolución Cubana, en Moscú se instala el Instituto de América Latina, muy influyente, bastante inteligente en sus análisis. Y poco a poco también, ya inclusive en la época de Comintern, los comisarios en Buenos Aires, los comisarios de Comintern en Montevideo piden establecer en Moscú una instancia no de políticos comunistas, sino que de científicos latinoamericanistas que sepan algo sobre la región para implementar la política comunista ad hoc a las realidades nacionales y no de acuerdo a lo que Moscú pensaba como era la realidad latinoamericana. Desde la campaña de 1969 comienza a crecer el interés hacia Chile, justamente por el hecho de que el mensaje de este establecimiento del socialismo en un país tan lejano de la Unión Soviética era tan novedoso. La Unión Soviética siempre promovía la toma del poder para el gobierno socialista vía armada. Y en pocas ocasiones se habló sobre una posibilidad de llegar al gobierno socialista a través de las elecciones. Hubo menciones anteriores, pero sí, realmente en el 69 la Alianza de Unidad Popular tenía la oportunidad de ganar las elecciones y comenzar a implementar el programa socialista pacíficamente. Y ahí el Partido Comunista, que apoyó esta línea, sí que comienza a llamar mucha atención por parte de los comunistas soviéticos. Claro, y empieza a recibir del orden de $2 millones, precio de ahora, digamos, por año desde el 69 hasta el 73. Hasta ahora hemos hablado simplemente de la influencia política respecto al comité, a cómo llega a Chile, cómo estas transferencias de recursos, pero en el tema cultural, ¿cuál es la influencia, digamos, soviética? ¿Qué sabemos de los autores soviéticos, literatura soviética, teatro soviético, poesía soviética? Porque usted habla también ahí de la poesía obrera para la Unión Soviética, pero desde allá, ¿qué nos llega? ¿Llega algo? ¿Tenemos algo de aquello? ¿O tampoco no alcanzamos a tener nada? ¿Y esto se difumina porque somos un país demasiado alejado? Por favor, no se asusten con las palabras que voy a decir ahora. Tengo una hipótesis, una teoría de que grandes déspotas son grandes ilustradores. Porque Stalin llevó a cabo una tremenda campaña de la alfabetización total de un país de 200 millones de habitantes. Hoxha, en Albania, era un tremendo contribuyente al desarrollo de la cultura letrada en su país tan
exótico para nosotros como era Albania, ahora ya no lo es. Ceausescu también era se preocupaba mucho por la educación general. Tenemos que considerar, aparte de estas palabras extrañas, tenemos que considerar que la cultura comunista en general, en América Latina, en Chile, en Gran Bretaña, era la cultura de palabra impresa. Sigue siendo la cultura de los lectores, de la gente que sabía leer, escribir, y no solamente leer, sino que también leer entre las líneas. Sabía leer, escribir e interpretar. Y la Unión Soviética, bueno, el Partido Comunista de Irán, por ejemplo, era uno de los partidos más educadísimos, más finos, más sofisticados del mundo antes de su destrucción en 83. Y la Unión Soviética desde un principio se preocupaba mucho por la creación de una educación de la población culta, educada. No es casual que desde 1931, cuando se organizó el primer congreso de los escritores soviéticos con la participación de Gorky, Stalin invitó a otro escritor, el poeta Samuil Marshak, gran traductor de Shakespeare, a dar un discurso especial sobre la importancia de la literatura infantil. La Unión Soviética creó una subcultura literaria solamente para los niños, con la creación de versos, novelas, relatos para los niños y con la traducción de lo mejor de la literatura mundial que se creaba para los niños. La Unión Soviética, a partir de estos antecedentes, también se preocupaba muchísimo por la creación del poder blando en los países receptores del mensaje comunista. Y a distintos países del mundo, a Cuba, a Chile, a Uruguay, a Argentina, Francia, llegaba también una tremenda cantidad de novelas, investigaciones traducidas a todos los idiomas del mundo al español. A Chile llegaban literatura rusa, tanto clásica como soviética, llegaban folletos, fotos, cine, teatro, diarios, programas culturales. Hace poco conversamos con algunos amigos rusos que viven acá y chilenos. Las novelas que tuvieron una importancia fundamental para la formación de los comunistas en los años 60 era la novela de Nikolai Chernyshevsky, ¿Qué hacer?, al igual como la obra de Lenin, sobre la formación de los revolucionarios profesionales y sus amores. Y la novela de Nikolai Ostrovsky de 1932, Cómo se templó el acero. Y estos ejemplos de la abnegación, de austeridad, de heroísmo, de patriotismo, de sacrificio absoluto para la causa revolucionaria, para su país, también aportaron mucho para la formación de la identidad y imaginario colectivo del comunismo chileno y latinoamericano. Es decir, a partir de esa influencia llega algo a nuestro país, es decir, la cultura tiene un rol importante dentro de esta hegemonía para intentar derrocar estos gobiernos burgueses en Occidente. Claro, que había, como decía Nikita Khrushchev, desde 1956 entre la Unión Soviética y el mundo capitalista existía la coexistencia pacífica, y la Unión Soviética tenía que ganar al Occidente no a través de armas, no a través de armamento nuclear, sino que a través de hegemonía blanda, a través de la cultura. Y bueno, siempre se creaba este mito muy propagado en la opinión pública internacional, que la sociedad soviética es la sociedad más lectora del mundo. En la Unión Soviética se publicaba la mayor cantidad de libros del mundo. Claramente era cierto, porque en la Unión Soviética la gente leía muchísimo, y la población era sumamente letrada. Y aquí no estoy segura en cuanto al año, desde 1960, desde mediados de los años 60, aquí en la calle Ejército existe el Centro de Cultura de la Unión Soviética, ahora Centro de Cultura de Rusia, con una biblioteca fantástica, con una filmoteca más fantástica todavía, con los cursos de ruso, con varias actividades culturales para todo el público.
y conozco un público mayor, que era estos señores y señoras eran visitantes permanentes de este curso, de este Centro de Cultura de la Unión Soviética. Y bueno, como profesora universitaria, disculpen por la autorreferencia, tengo una gran cantidad de alumnos de la Católica, de la USACH, de la Central, que van a aprender ruso a este Centro de Cultura, que sigue ejerciendo su poder blando. Algo así como lo que nos explicaba Gramsci en el meterse a partir de la cultura más que del tema económico, digamos. Eso es como lo que se vio hasta ese momento, se toma un poco gramsciano. Este afán de querer influir en el resto del mundo, de la Unión Soviética, no tan solo, digamos, más allá de las fronteras, digamos, países Checoslovaquia, Cuba, Nicaragua, etcétera. ¿Cuánto de ese interés de querer influir se explica por una tendencia histórica de la Rusia zarista, digamos? ¿Y cuánto es de continuidad de esa Rusia zarista? ¿Y cuánto es un quiebre y se explica por la ideología marxista propiamente tal que tenía el gobierno? A ver, desde la formación del primer gobierno soviético, su discurso utópico oficial era la revolución socialista mundial, muy pronta, inminente y internacional. Sin embargo, después de la muerte de Lenin, después de la consolidación del poder de Stalin, la Unión Soviética se convertía en un primer estado socialista con mucha influencia por su ejemplo, por su experimento político, económico, social, pero se convertía también en un estado con intereses nacionales, un estado con su propio territorio, con sus fronteras, con una gran población a la cual había que defender, satisfacer, alimentar. Y desde 1927, diría yo, cuando Stalin es reconocido como el único y primer líder del Partido Comunista y de la Unión Soviética, el discurso de la URSS es doble. Por cierto, se mantiene la retórica de la revolución mundial, pero al mismo tiempo, cada vez más la política exterior de la URSS obtiene características pragmáticas. La Unión Soviética tiene que crecer, tiene que obtener créditos, tiene que tener las relaciones económicas, diplomáticas normales con cualquier país sin importar su régimen político ideológico. Por lo tanto, ahí se produce cada vez más grande el distanciamiento entre la ideología oficial revolucionaria y el comportamiento de la Unión Soviética como Estado territorial. Y hacia 1960, diría yo, hacia el triunfo de la revolución de Cuba, la Unión Soviética tenía consolidado su zona de influencia en Europa centrooriental, tenía una creciente influencia en el continente africano, que estaba en proceso de descolonización, tenía cierta influencia en Asia, aunque con conflicto con China, pero no estaba interesada en la mayor expansión, no tenía recursos, tenía que competir nuclearmente, espacialmente con Estados Unidos, tenía que mantener sus bases militares en Europa, tenía que mantener sus bases militares en el lejano oriente porque crecía el conflicto con China, tenía que lanzar los misiles y las naves espaciales al espacio cósmico. Y hacia 1960 la actitud del gobierno soviético hacia el tercer mundo y al su posible eventual crecimiento de influencia en el resto del mundo era no más Cubas. Pues la Unión Soviética estaba mucho más interesada en tener relaciones diplomáticas y comerciales con un gobierno de Indira Gandhi, por ejemplo, en la India, no con un gobierno comunista de la India, con un gobierno de Eduardo Frei Montalva, pero no con un gobierno de Salvador Allende. Tenía muchísimo temor a las posibles victorias de las revoluciones en Salvador, Guatemala, Nicaragua, Mozambique, Angola, porque eso implicaba aumento del crecimiento de ayuda económica, aumento de ayuda económica de la Unión Soviética para estos países prosocialistas. Por lo tanto, no querían más revoluciones, no querían más expansión socialistas, eran mucho más pragmáticos de lo que se pensaba.
Claro, en ese sentido, cuando asume el presidente Salvador Allende, lo que va a buscar Chile a Rusia es que Rusia venda a precio barato aquello que no tiene, digamos, que aquellos productos que no tiene, y que Chile le venda a Rusia aquello que Rusia no necesita. Es decir, tienen ahí también hay una tensión, es decir, Chile cree, y la ignorancia del presidente que hace creer que por ser Rusia comunista tal como él, digamos, va a aceptar este trato que es desigual para las partes. Sí, claro, en este artículo que publicamos con nuestra querida amiga y colega Olga Ulyanova en 98, hay una reducción de un informe analítico de los especialistas en América Latina, del Instituto de América Latina, sobre la eventual ayuda de la Unión Soviética a Chile. Y no voy a citar porque no me acuerdo de memoria, pero este informe hace ver al Comité Central del Partido Comunista, al gobierno de la Unión de Brezhnev, de la Unión Soviética, al KGB, que Chile está pidiendo la venta, el suministro de los productos, de los alimentos de la primera importancia para la Unión Soviética, como salame, como mantequilla, como carne, como granos de distintos tipos, aparte de maquinaria. Pide los productos que la Unión Soviética no tiene para su propia población. La Unión Soviética en 72 está en crisis total, sobre todo en la crisis alimenticia, y además el gobierno de la Unidad Popular pedía los créditos bastante grandes, se trataba de 30, 100 millones de dólares, por el plazo bastante largo, es decir, estos créditos deberían ser devueltos por otro gobierno, no necesariamente del gobierno de la Unidad Popular. Y en una reunión bastante famosa, sobre la cual también se publicó en la revista Estudios Públicos en 98, la reunión entre Politburo y KGB, los militares dijeron al gobierno, al aparato del Partido Comunista, que el apoyo más fundamental, más contundente al gobierno de Salvador Allende no es viable. Claro, finalmente ahí el hermano mayor no ayudó en nada a Chile, digamos, en ese momento. Yo le quisiera llevar al tema cultural nuevamente. Usted citó a un autor donde pone como la responsabilidad que tuvo la izquierda de taparse los ojos frente a la realidad que estaba viviendo la Unión Soviética, el costo social, humano de llevar esta industrialización hasta las últimas consecuencias. El error de Occidente es ver que, digamos, taparse los ojos y dejar que esos millones de inocentes que queden bajo el poder de la Unión Soviética. ¿Hubo algún error de Occidente? ¿Occidente pudo haber hecho algo más después de la Segunda Guerra Mundial? Hay una contrapregunta. ¿Por qué el Occidente, por qué las democracias de Francia, de Gran Bretaña no dijeron nada sobre la nación soviética en Hungría 1956? ¿Saben ustedes? Por cierto, ¿saben? Real política. No. ¿Dónde estaban las tropas francesas y británicas en octubre noviembre de 1956? En Canal de Suez. Obviamente, este punto estratégico era mucho más importante que un país de Hungría, perdón, ¿qué es? Está en la zona de influencia soviética. Hay división dentro del sistema de seguridad en Europa. El Occidente no tiene por qué intervenir en esta zona porque ahí está la zona rusa, soviética mejor dicho. Y claramente, voy a citar también nuevamente a François Furet. Era una condena a los intelectuales franceses, justamente, italianos, por el hecho de que ellos estaban en la Unión Soviética, de visitas invitados por el partido o por sus pares culturales. Ellos sabían sobre la situación de derechos humanos en la Unión Soviética. Ellos sabían sobre las represalias del estalinismo y los procesos falsos que Stalin organizó en contra de los partidarios de Lenin. Pero, como dice Furet, el Occidente nunca se pronunció en cuanto al stalinismo. No, estaban encantadísimos por este experimento del primer país socialista del mundo y preferían no hablar sobre las verdades incómodas
Y aquellos intelectuales de izquierda que sí escribieron y publicaron La verdad incómoda sobre la Unión Soviética fueron condenados, perseguidos y marginados por la propia izquierda en Europa. Me refiero al libro de André Gide, que escribió La verdad sobre la URSS y fue muy maltratado por sus colegas y por sus pares. Hay una anécdota que sucede en la televisión francesa a mediados de la década de los 70. Están entrevistando a Alexander Solzhenitsyn y Alexander Solzhenitsyn lanza una frase que queda para el bronce, que la pueden ver ahí en la página de un gran amigo de Libertad y Desarrollo, de José Piñera, que dice: sabemos más de lo que está pasando en el Chile de Pinochet que en la Unión Soviética, y lo dice la televisión francesa en la mediados de los 70, es decir, justamente lo que usted indicaba. Con eso, en Francia había una plaza con nombre de Alexander Solzhenitsyn y se la quitan. Es decir, la intelectualidad parece que ocupa incluso hasta la violencia para ir a negar algo que a todas luces parecía ser evidente, que salía por todos lados, digamos. Es el tema de cómo interpretar la historia, cómo enseñar la historia en la época actual. Y yo diría que no hay nada más difícil que enseñar la historia. Bueno, la chilena o la rusa es la más difícil para enseñar. Recién aquí estuvo un historiador ruso de la Universidad de Amistad de Pueblos, Sergei Voronin, quien sostuvo que la historia hay una sola, la científica. Las demás historias son falsificaciones. Así que lo que estoy haciendo ahora es falsificar la historia oficial. La verdad siempre es complicada, sobre todo la verdad tan mitificada, mitologizada como la rusa. La historia con un acceso tan difícil para los archivos, para la interpretación de las entrevistas y los documentos. Y no hay nada más difícil de evaluar de una manera honesta las figuras como Stalin, como el mismo Solzhenitsyn, como mismo Lenin. Y hoy en día ningún otro tema es tan controversial como el tema de la Revolución de Octubre. ¿Qué es lo que era? Era realmente un triunfo del proletariado con gran avance social, económico, con gran promesa de felicidad para todo el mundo, o era una catástrofe, una terrible tragedia para millones, con asesinatos de millones de personas. Pues por el contrario, con este historiador ruso, yo considero que las historias son múltiples, tienen varias aristas, varios fragmentos, varias dimensiones. Lo que tenemos que hacer como historiadores es hablar sobre la historia. Un ejemplo, si me permiten, por favor. Hoy en día, en Letonia, fue confiscado todo el tiraje de un libro de una historiadora letona, no me acuerdo su nombre, el libro donde esta señora escribe sobre el holocausto que comenzaron los propios nacionalistas letones en contra de los judíos en 1941, antes de la llegada de los nazis. Y que los héroes cuyos monumentos están ahora en las plazas de Riga son peores genocidas que los propios alemanes nazis. Esta historiadora hoy en día está perseguida, condenada, maldecida, porque está hiriendo al punto más doloroso, más sensible que puede tener una nación, el orgullo nacional. No es más doloroso que decir que este héroe que tú tenías frente a tuyo como tu modelo de seguir es asesino, genocida, es pronazi, es asesino de los comunistas, judíos y otros. Es otra historia que no es aceptada por la mayoría de la población letona, y algo parecido ocurre con la historia en Rusia actual. No se puede tocar figuras sagradas. Es como lo que le pasa también a la Premio Nobel de Literatura del año 2015, Svitlana Alexievich, que por un par de obras también, ella en Bielorrusia en este caso, fue incluso llevada a tribunales porque la acusaron de que estaba falsificando los testimonios de los soldados que habían estado en la guerra de Afganistán. Es decir, parece que este poder, esta censura sigue estando presente en alguna medida.
Es muy difícil hablar sobre estas verdades incómodas. A los franceses no les gusta hablar sobre los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Es muy difícil hablar sobre el colaboracionismo en Europa, pues varios rusos, polacos, ucranianos, franceses no eran solamente integrantes del movimiento de resistencia, sino que también colaboradores con Nazi. Trayéndola al siglo XXI ya, estamos en la Rusia de Vladimir Putin. La influencia que tiene Vladimir Putin en Latinoamérica es casi tan difusa como la que pudiera haber habido en la época soviética, es decir, es poco lo que sabemos de lo que hace Putin, más allá de un par de memes en redes sociales que siempre son falsificados, siempre aparecen traducciones falsificadas, digamos, en YouTube, donde dicen que Putin está, digamos, hablando no sé qué cosa ahí. La influencia de la Rusia actual en Latinoamérica, por ejemplo, estos vínculos que tiene con Bolivia, por ejemplo, el tener al canal RT en televisión abierta en Argentina hasta hace un par de tiempo atrás, ¿es continuidad de esta influencia soviética, de estas ganas de querer influir, o más bien es de una característica propia del régimen de Putin? No sé si ustedes han escuchado hablar a Putin cuando él dijo de que la desintegración de la Unión Soviética es la principal catástrofe del siglo XX. Él es un gran admirador y seguidor de la Unión Soviética, no desde el punto de vista ideológico, sino que desde el punto de vista geopolítico. Él está reconstruyendo la superpotencia, el orgullo nacional, a propósito. Quiere devolver a la Rusia actual su orgullo, su dignidad, su influencia en el mundo. Y por cierto, la Russia Today se usa para estos objetivos, no para restablecer a la Unión Soviética, sino que ayudar al gobierno de Putin a crear cierta imagen de Rusia como país influyente, orgulloso, nacionalista, poderoso, temible quizás, pero sobre todo respetado en el resto del mundo. En esa misma lógica de volver a ser una Rusia más o menos poderosa, temible, entre comillas, ¿qué rol cumple la Unión Euroasiática? Es también, digamos, a nosotros tampoco nos llega tanta información, es decir, sabemos lo que nos ponen cortito en una página web de lo que hace la Unión Euroasiática, de repente porque objeta un par de exportaciones de salmón, etc. La Unión Euroasiática, ¿hacia dónde podría ir? ¿Hacia dónde podría llegar hoy día en el siglo XXI? Lamentablemente, dentro de la Unión Centroasiática hay un tremendo desequilibrio en el desarrollo económico y financiero. El centro de esta unión es, por cierto, la República Popular China, que produce todo lo que tenemos acá en esta sala, aparte de otras cosas. Estoy exagerando, pero en cada broma hay la mitad de la broma. ¿Qué produce Rusia? Armamento, por favor. Con todo respeto. No, armamento, por cierto, lo exporta, y por cierto, petróleo. Lamentablemente, Rusia no puede competir con China ni con India en cuanto a producción de las tecnologías, industria pequeña, industria sofisticada, industria automovilística, industria electrónica, computacional. Lamentablemente, después de la desaparición de la Unión Soviética, Rusia no creó ni un solo, como se dice, brand que pudiese competir con Nokia o con Samsung o con Sony. Lamentablemente, en cuanto a la revolución tecnológica electrónica, Rusia está a 50 años detrás de Estados Unidos, 40 años detrás de China, y no soy un gran especialista en relaciones multilaterales, pero en cuanto a las relaciones entre China y Rusia, creo que la línea central se dibuja entre el interés de China en la compra de armamento y tecnología armamentista y los hidrocarburos y nada más. Profesora Yevgenia, hasta acá hemos hablado todo de política, usted ha hablado abiertamente, nos ha contado cómo este derrotero de la Unión Soviética y cómo ha estado la influencia en Chile,
¿por qué esta conversación no la podríamos tener ahora en Moscú? ¿Por qué no podríamos hablar de política? ¿Por qué no se le puede preguntar al taxista qué opina de Putin, qué opina de la influencia soviética? ¿Qué pasa en este momento en Rusia? Porque la profesora Fedekova tiene la postura de que en Rusia oficialmente se llama nacional traidora. O sea, una postura que no aprueba la anexión de Crimea, no aprueba las relaciones con Ucrania, que falsifica la historia, negando, rechazando al stalinismo. Y todo lo que le acabo de decir es un crimen en Rusia, así que aquí tienen acá una criminal. No, en serio, yo no podría decir lo mismo en ninguna aula, en ninguna universidad, ningún colegio de Rusia. No lo podría decir ni siquiera frente a mi familia. Y cuando estoy en Rusia, llevo meses en silencio total porque a la historia está prohibido falsificarla. La historia es una sola, es la de Putin. Muchas gracias, profesora Yevgenia, por esta conversación. De verdad. Le agradecemos enormemente haber estado acá, profesora Yevgenia, en nombre de Libertad de Desarrollo también. Muchas gracias, señor Lorca. Va a salir en el streaming a esta hora. Le agradecemos enormemente por dedicarse un par de minutos a conversar con nosotros de un tema que para algunos nos apasiona, para otros bastante desconocido y que nos ilustra, nos llevó por toda una historia de 100 años de la Revolución Rusa hasta el día de hoy. Yo creo que quedamos más nutridos y con hartos desafíos para seguir aprendiendo y seguir leyendo de lo que fue la Unión Soviética, lo que fue la Revolución Rusa y lo que es hoy día Rusia. Muchas gracias a ustedes por su atención y por la invitación. Bueno, muchas gracias y a los que están en el streaming creo que ya se cierra, así que nos vemos ahí en otra oportunidad y gracias también a todos ustedes por estar hoy día acá. Buenas tardes.